pero lo toman mucho, por eso así ese fondo tan tenebroso. Viene teoría evolucionista de la cultura, la teoría funcionalista, el estructuralismo funcionalista y el particularismo difusionista. Sé que tienen nombres difíciles, pero si ustedes estudian la definición de cada uno, se los van a acordar fácil porque así como se llaman, es así como se los entiende. Teoría evolucionista de la cultura. Ahí dice, cultura es un resultado de un devenir histórico de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil que la sociedad, así como en el siglo XIX, bajo la influencia del evolucionismo de Darwin, y había un positivismo, bueno, entonces se empezó a tener a la cultura como un resultado de la historia, entonces de una evolución, como que fue modificando la cultura para transformarse en lo que hoy en día es la cultura. Entonces, la cultura es un resultado del devenir histórico de la sociedad. Periodos de tránsito obligado, según leyes de evolución, en fin. Puede haber, por ejemplo, en la teoría evolucionista de la cultura, una evolución tecnológica, y se establecieron tres etapas de carácter sucesivo y lineal, que el salvajismo, la civilización, el salvajismo que corresponde a la caza y la recolección de frutos. Después tenemos la barbarie, el desarrollo de la agricultura y la cerámica, y la civilización, marcada por la aparición de la escritura. Entonces son tres procesos de evolución en las que se compara que la cultura tuvo lo mismo. Una parte como de salvajismo, otra de barbarie y una de civilización. Entonces la cultura de ahora vendría a ser civilizada. Aunque a mí me parece que le falta crecer un poco más, pero bueno. La teoría de evolución de la cultura, entonces, habla de la cultura como un resultado del devenir histórico de la sociedad. Después tenemos la teoría funcionalista. ¿Qué dice la teoría funcionalista? Todos los elementos de la sociedad tienen una función que les da sentido. Es una realidad sui generis, se dice. Incluía artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La estructura social podía ser entendida analógicamente a los organismos vivos, y todos los elementos de la cultura, sabemos que como los organismos vivos poseen una función, cada elemento de la cultura, hagamos de cuenta que la cultura es un organismo y cada elemento es una parte de ese organismo, vendría a ser un órgano, y cada uno posee una función específica a la cual le da sentido y hace posible la existencia de la misma cultura. Y no era dada únicamente por lo social, sino por la historia del grupo, como veníamos hablando antes, también incluye la teoría evolucionista, y el entorno geográfico, entre muchos elementos. A partir del modelo funcionalista se introdujo la aplicación del método etnográfico para la observación directa de su estructura y funcionalidad de su forma de vida. La unidad de análisis funcional es la institución. Bueno, ahora el estructuralismo funcionalista. Todos los elementos de una sociedad existen porque son necesarios. Bastante explicativo. Una es funcionalista porque todos los elementos de la sociedad, de la cultura, tienen una función. Y el estructuralismo funcionalista, del concepto funcionalista de cultura, se refiere precisamente a la función social de la misma. El supuesto básico es que todos los elementos de una sociedad existen porque son necesarios. En fin, Emile Durkheim, que un autor, dijo: del mismo modo que los órganos de un cuerpo son susceptibles a la enfermedad, las instituciones y las costumbres, las creencias y las relaciones sociales también pueden caer en un estado de anomia, que habíamos explicado antes, como un derrumbe, una caída. Y así se van cambiando esos paradigmas y va evolucionando la cultura también. Así, esta corriente, la función de la cultura no es la satisfacción de las necesidades individuales, sino preservar la cohesión social del sistema o estructura, logrando una totalidad equilibrada e integrada. Después tenemos el particularismo difusionista, que habla de un concepto de endoculturación. ¿A qué va con eso? La teoría del particularismo difusionista, Morgan comprobaba el salvajismo con la infancia de la especie humana y la civilización con la madurez, como veníamos diciendo antes, y la crítica de Boas en contra de los evolucionistas radica en su inclinación a considerar la cultura como un fenómeno plural. En otras palabras, más que cultura, Boas hablaba de culturas. Entonces, cada cultura toma dichos elementos y los modifica
para adaptarlos a sus necesidades culturales. Los valores aceptados y sostenidos son transmitidos a través del proceso de endoculturación que opera en el seno de las familias. Entonces, ¿dónde se produce la endoculturación? En el seno de las familias. Y cada cultura toma los elementos que le sirven para poder adaptarlos a sus necesidades. El relativismo cultural, otro concepto, sabemos que las diferencias culturales de las diversas culturas no son consecuencias de determinaciones en el desarrollo de un patrón universal y lineal, sino que en ello gravitan valores, costumbres, creencias diferentes. La estructuración de dichos valores mediante el aprendizaje social y las opciones personales muestra la relación entre cultura y personalidad. Bueno, en fin, esas son todas las teorías. Hay procesos de transmisión de la cultura. El hombre y la cultura es una estructura donde se plasman las costumbres, creencias, valores, normas y leyes que veníamos diciendo y lo repetimos todo el tiempo, y hay procesos para transmitir la cultura. Esos procesos sabemos que son la enculturación, endoculturación, transculturación y aculturación. Enculturación, endoculturación, transculturación y aculturación. ¿Qué es la enculturación? Asimila y comparte activamente, ampliando y modificando pautas de pensamiento, sentimientos y acciones acumuladas y elaboradas por generaciones anteriores de su grupo social y que éste transmite dinámicamente a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir? Que asimila y comparte activamente, ampliando y modificando todas las características culturales. La endoculturación es el transcurso de los primeros años de vida de un individuo y consiste en la transmisión e incorporación de la cultura por parte de los adultos a las generaciones que habrán de sucederles. Entonces, la endoculturación es el transcurso de los primeros años de vida y consiste en la transmisión e incorporación de la cultura por parte de los adultos. Eso es la endoculturación. Cuando digan endoculturación, imagínense un bebé aprendiendo. Y la enculturación, cuando un individuo asimila y comparte activamente, ampliando y modificando la cultura. Y la transculturación, ¿qué es? Consiste en el intercambio de formas de ser, estilos de vida, en el que se percibe que no existe una cultura mejor que otra, sino que ambas se complementan. Es como la parte que comparte, digamos. Consiste en el intercambio de formas de ser. Comparten. La aculturación se refiere al contacto continuo entre dos o más sociedades diferentes y genera un cambio cultural. Y en el caso más frecuente en el que una de las sociedades absorbe los esquemas culturales de la otra a través de un proceso de selección y modificación. Puede provocar notables alteraciones psicológicas de los individuos y una gran inquietud social. Los grupos quedan absorbidos y adoptan la cultura dominante que se denomina asimilación. Entonces, ¿qué es lo que el ejemplo más cotidiano son los yanquis? Los yanquis hacen una aculturación neta, viven, digamos, tratando de que nosotros asimilemos. ¿Y de qué forma tratan de que esa cultura se haga, digamos, parte nuestro? Bueno, promoviendo, por ejemplo, las marcas como Nike, qué sé yo, el McDonald's, todos comemos McDonald's, entonces vamos perdiendo nuestras características culturales y vamos absorbiendo la de una cultura hegemónica, si se quiere decir. Bueno, algo que por ahí me queda explicar, eso en realidad es todo, es la cultura y la salud, que sabemos que en la educación sanitaria se produce este proceso de aculturación, en donde actúan factores dentro de la cultura que favorecen o interfieren. La educación sanitaria es el medio más idóneo para facilitar la aceptación de prácticas saludables, sin necesidad de utilizar métodos de confrontación, sino apelando al esclarecimiento y la comprensión. Entonces, sabemos que la educación sanitaria es buena y es un proceso de aculturación visto desde el punto de vista antropológico de la cultura. Y bueno, hay costumbres, por ejemplo, como el tabaco, que es el consumo de tabaco constituye actualmente la principal causa de mortalidad y es evitable en los países desarrollados y se los puede modificar con el estilo de vida. No pueden obviarse a la hora de tomar decisiones sobre la salud de la población. El alcohol, por ejemplo, es una de las drogas con mayor longevidad a lo largo de la historia. Está aceptada, digamos, socialmente, pero en realidad tampoco hace bien para nada y trae muchos problemas.
psicológicos, sociales, en muchos aspectos, no solamente el hígado graso ni la cirrosis. Y sabemos que algunas buenas medidas para poder tener una vida saludable puede ser el ejercicio, a tomar como modo de vida el ejercicio físico, la buena nutrición, comer bien, y también se pueden hacer, o sea, la alimentación sana puede hacer referencia a las políticas de nutrición y a los alimentos, a la seguridad de los alimentos, a las deficiencias de micronutrientes. Entonces, todo está relacionado. Desde lo que nosotros hacemos a lo que incluso el gobierno hace por nosotros para que con políticas de nutrición y dándonos las oportunidades de que tengamos una vida sana. Bueno, en fin, eso creo que es todo. No queda nada por decir. Está todo dicho. Hasta luego. Nos vemos.